Un sábado en este lugar para mí es un privilegio que Dios me está otorgando. En realidad, digamos, yo no quería venir. Sí, digamos, voy a comentar, ¿no? Hace 2 semanas a entender su obra. La primera la tenemos acá y la segunda, Biblia, está en la naturaleza. Sé que fui al campo con la finalidad de, digamos, de una limpieza visual, una limpieza del sonido, estar en el campo en contacto con las estrellas, nos da otro matiz. Y escuchaba muy pocas noticias a través del móvil, que la situación se estaba empeorando. Entonces, oré al Señor para decirme que si viajaba o no viajaba. Digo, Señor, dame una señal para yo aceptar este viaje, porque esta situación está difícil. Hay probabilidades que en Perú se cierre la frontera para el ingreso. Entonces, Señor, dame una señal. Muy bien, vino un sueño en esos días, un sueño en la cual yo estaba conduciendo aquí en Estados Unidos y de pronto voy a hacer este giro y estaba la luz roja y había una oficial que estaba parada ahí y ella me hace una señal, como quien decir que me ponga al otro lado. Yo quise hacer la maniobra y no pude con el carro. Ganó la luz y dio la orden. Y bueno, yo también pasé a otros carros. Entonces la oficial me dice así, y yo obediente, paro y me mira y me dice, por primera vez te perdono. La segunda, hice la misma maniobra y no pude, me ganó el tiempo y pasó. Y cuando me encontré, la policía también me dijo así, la oficial de policía, era una dama, y me dice, ahora no te perdono. Sacó su hojita y me puso una multa de $1,200. Entonces yo le comento a mis amigos, le digo, esto he soñado, no viajes, me dice. Mejor no viajes. Tiene razón, no voy a viajar, porque me van a multar y quizás se cierre la frontera y me está avisando el Señor. Muy bien, llego a Lima el día lunes, porque el miércoles en la noche ya tenía que estar en el aeropuerto, y escuché las noticias. En Perú la situación se ha puesto crítica. El sistema intrahospitalario y hospitalario está. Incluso ya los voceros, digamos, del Estado decían pues que estaban viendo esa posibilidad. Y dijo que todavía no había. Entonces, al escuchar esto, dije simplemente, digamos, ya lo llamo a Gamaliel y dije, no voy a viajar. Y Gamaliel me responde, me dice, ¿por qué? Que hay personas aquí, que por aquí, por allá. Y usualmente tengo una costumbre, digamos, una vez que he dicho no, nunca cambio. O sea, a lo largo de mi vida no he cambiado hasta esta vez. Entonces, él me dice que lo piense, ¿no? Bonito conversando por teléfono y me escribe, ¿no? Si no me hubiera escrito, quizás no hubiera cambiado. Entonces, escribe, ¿no? Que hay personas estos, así, así, así. Entonces, reúno dentro de mi familia, le digo, mira, esto está pasando. ¿Qué dices? ¿Viajo o no viajo? No, si hay personas así, tienes que cumplir, viaja, pues. Entonces me recordé del sueño. El primer viaje me perdonaba, o sea, la policía me perdonó. Entonces dije, bueno, viajo a Dallas y me retorno, porque si voy al siguiente, mi segunda rutina, que iba a ir a
a California, y de ahí a Loma Linda, y si retornaba me iba a castigar. Dije, no, entonces Dallas está bien. Correcto, voy a hacer. Entonces le contesté que sí, viajaba. Pero en el fondo no quería. Había dicho sí, pero no quería. Ya. Entonces, muy bien. Ya. El día miércoles hago el check-in clásico que tenemos que hacer y no acepta. No acepta el check-in. ¿Y pero por qué? Hago de nuevo los intentos, ahí ya. Traductor. Nada. Y reviso el nombre, había un error. En la reserva de vuelo no está como dice mi nombre, pues faltaba una letra. Y cuando es un viaje así es bien fastidioso para Estados Unidos. Para otros países, en fin, se puede hablar. Pero para Europa y Estados Unidos tiene que ser de acuerdo a la reserva, tiene que estar también a tu pasaporte. Pero no concordaba. Entonces me alegré, no voy a viajar. No voy a viajar. Entonces lo llamo nuevamente a ¿cómo se llama? A Gamaliel, le digo Gamaliel, y le llamo toda la tarde. Porque el vuelo fue reservado de acá, yo no podía hacer nada, porque el vuelo estaba reservado desde acá. Entonces, eso de las 7 de la noche me dice que, le digo, ¿no? Esta situación ha pasado. Y yo ya tengo que irme al aeropuerto. Hasta ahí no hacía maletas. Eran las 7 de la noche y no hacía maletas todavía. Entonces, no te preocupes, yo ya voy a hablar, todo está original. Ya, correcto. Entonces, viajo ya, pum, rápido, ya, listo, maleta en mano, al aeropuerto. En el aeropuerto me recibe y para ingresar. Entonces, sí. Y yo le digo, ¿pero qué voy a hacer? Le digo, porque entramos en toque de queda. Y no va a haber movilidad para venir a esa hora. Así que por eso me he venido temprano. Y vuelve a mirar la reserva. Se ha demorado 5 minutos. 5 minutos. Y vuelve a preguntarle, ¿puede entrar? Yo digo, ya, no me van a dejar entrar. No voy a viajar. Y después, ya, pase, me dice. Yo paso tranquilo, feliz, pues ya, bueno. Decía todavía, en la counter, ahí me van a negar. Entonces la counter recibe mi paquete, les digo muy bien, revísame acá. Aquí está su tarjeta de vuelo, el boarding pass. Y yo lo miro ahí para decirle que está equivocado. Y decía mi nombre normal. Entonces, gracias, muchas gracias, ya pues, listo, ya. ¿Eso qué quiere decir? Que el Señor desea que imparta algo. Eso quiere decir también que ustedes que están acá tienen una misión también. No solo mía, también de ustedes. Entonces, voy a responder a una pregunta muy común, que digamos con el tema que voy a hacer. La pregunta es que me han hecho muchas personas es, ¿cómo vamos a vivir estos tiempos? ¿Cómo vamos a vivir, a aprender a convivir con esta pandemia? Para mí no es pandemia, sino para mí es un nombre anexado de dos cosas juntas. Pandemia más enfermedad. Es un nombre, es un neologismo que me acabo de olvidar. Y les voy a decir que en el transcurso. Entonces, voy a, como digamos, es la pregunta que me hacen. No solamente, digamos, en mi país. Gracias a Dios, el Señor me ha llevado por muchos lugares en la pequeña tierra que tenemos. Me ha llevado a muchos lugares y de todos ellos me dice, hermano Niemer, ¿cómo vamos a enfrentar? ¿Cómo vamos a vivir ahora? ¿Qué cambios vamos a hacer? Entonces, yo les digo, ahora es tiempo de leer más la palabra de Dios. Esto ya debe ser nuestra herramienta
básica de estudio para poder estar felices y contentos con los tiempos difíciles que tenemos. Tenemos que aferrarnos a la palabra. Tenemos que pedirle más sabiduría y entendimiento al Señor para soportar lo que se viene. Porque esto no va a terminar, tenemos que convivir con esto. Y encima vamos a tener otras enfermedades mayores. Porque el hombre tiene que cambiar. El hombre no cambia con buenos, el hombre no cambia las buenas. El hombre cambia con látigo. El hombre le gusta que le den castigo para cambiar. Y eso pasó con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel pasaba de 10 años de paz y 20 años de esclavo. 10 años de paz, 30 años de esclavo. 10 años o 20 años de paz, 40, 70 años de esclavo. Ahora tenemos que, para estar felices en tiempos difíciles. Eso es lo que un versículo muy conocido, 3 de Juan 2, amado, como el canto, amado, yo deseo que tengas, ¿qué cosa? Salud en abundancia, así como prospera tu alma. Entonces, eso es la primera recomendación que da. Y después, como he dicho a las personas que están infectadas, desarrollé también, digamos, en los tiempos difíciles, que fue en Sudamérica, en marzo, celebré también un plan. Y el número 1 es, digamos, a las personas, es la confianza en Dios. Eso tenemos que tener, ahora tenemos que confiar en Dios. Entonces voy a ver la otra parte que nos toca también. Entonces, y después leer sus libros del Espíritu de Profecía. La recomendación básica para tener, digamos, una salud es entender la salud mental. Y la salud mental la vamos a lograr, la paz mental, con su palabra. Y este libro nos indica 2 cosas importantes. La primera es la confianza en Dios y la segunda es estudiar, conocer las leyes naturales de la salud. Ambos juntos vamos a lograr esa ansiada y búsqueda de la paz mental para estar felices en tiempos difíciles. Es un poco irónico para el cristiano. ¿Cómo vamos a estar felices cuando se ve personas que están muriendo? ¿Cómo podemos estar felices? Es un poco como la sal y el azúcar. Pero en medio de eso el Señor nos da gozo. Gozo. Porque el Señor no nos ha ofrecido alfombras de alegría. El Señor nos ha dicho, en el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido y tendrás gozo. Y eso lo vamos a lograr cuando encuentre una equidad entre la salud espiritual y la salud molecular o la salud corporal. Así que le voy a pedir que me pongan el tema número 1, ¿cómo vivir en estos tiempos? En la página 16 de consejos sobre el régimen alimenticio, hay un consejo muy simpático. Buscad la perfección. Dios quiere que alcancemos
el ideal de la perfección. Ese es el desafío para nosotros. Debemos buscar el ideal de la perfección, hecho posible para nosotros por el don de Cristo. Nos invita a escoger el lado de la justicia, a ponernos en relación con los agentes celestiales, a adoptar principios que restauran en nosotros la imagen divina. En su palabra escrita y en el gran libro de la naturaleza ha revelado los principios de la vida. Y el principio de la obediencia. Tenemos que aprender. Tenemos que aprender a conocer también las leyes naturales de la vida. Muy bien, acá tenemos. Entonces la respuesta es ¿cómo vivir en estos tiempos? ¿Cómo debemos vivir en estos tiempos? He hecho este trabajo con la finalidad, digamos, de poder estar tranquilos. Ya nos ha dado las pautas, nos ha dado la Biblia, pero muchas veces no se aplica esto en forma para que sea, digamos, viable. Entonces, estamos viendo en tiempo de pandemia. En el año 2000 se está manifestando la contaminación de los animales al hombre. Los virus, las bacterias de los animales se están manifestando en el ser humano. Ese paso se llama zoonosis. Y el paso del hombre hacia el animal, porque el hombre contagia al animal, se llama antropozoonosis. Entonces, desde el año 2000, la zoonosis se ha incrementado. Tiempos de cambio climático. Hemos visto las noticias que en Madrid la nevada ha llegado hasta esta medida. Cosa inusual. Como dicen las noticias en Madrid, un tiempo histórico. Es que los tiempos están totalmente cambiando, porque ya sabemos hacia dónde vamos. Y nosotros ya sabemos qué es lo que debemos pasar, porque el Señor viene. Y estas son señales que debemos alegrarnos. Dirán un poco irónico, cuando se presentó el COVID, yo me alegré. Mi Señor está cerca. ¡Wow! Porque ya estábamos hablando de estos temas, que se van a presentar esas señales. ¡Wow! El Señor ya viene. Pero este es algo leve para despertar un poquito de nuestro sueño. Pues digamos esto. Muy bien. Tiempos de enfermedades. Estamos viviendo. Las enfermedades se han vuelto cada vez más incurables. Felices, pues. Porque esto está escrito. Mateo 24. ¿Qué nos dice? Esto va a pasar. Entonces, esto nos indica ¿qué cosa? Esto nos hace palpable que el Señor ya viene. Esto nos hace real que el Señor ya viene. Eso es. Entonces ahí es lo que se produce el gozo. Ahí se produce el gozo. Entonces, ¿cómo vivir en tiempo? Nosotros tenemos que tener el control de nuestras vidas. Nosotros debemos, porque la elección es nuestra de vivir con Dios o vivir sin Dios. Y vivir en obediencia o vivir. Entonces nosotros tenemos que escoger ¿qué cosa? El timón. Y para tener el timón tenemos que tener ¿qué cosa? Paz mental.
¿Y la paz mental qué significa? Estar en paz con Dios, pues. Estar en paz con Dios, estar con paz ¿con quién? Con mi hermano, con mi prójimo. ¿Estar en paz con quién? Con mis autoridades. Implica todo un campo. ¿Y qué más? Significa armonía mental y física. Que este cuerpito no tenga afecciones. Que este cuerpito esté bien su colesterol, esté bien su triglicéridos, esté bien su ácido úrico, está bien su hemograma. Todo tiene que estar como las notas del piano, todos. Cuando existe esa unidad, entonces vamos a estar felices. Entonces, los dos aspectos tienen que juntarse. El aspecto mental y el aspecto físico. Los dos juntos. Entre la mente y el cuerpo hay una relación misteriosa y maravillosa. La primera influye sobre el último y viceversa. Régimen alimenticio. Tiene que haber una perfecta unidad. Y no puede ir a cabo los malos pensamientos. Los dos tienen que ir en una perfecta unidad. Entonces, ¿qué debe haber nosotros? Si vemos todas estas situaciones, el valor de la esperanza, la fe, la simpatía, el amor fomentan la salud y alargan la vida. El valor, la esperanza, la fe y la simpatía afecta la vida. Mente, carácter y personalidad. La esperanza. Qué importante la esperanza. Flaqueamos. La esperanza. Para tener la salud física, tenemos que conocer ¿qué cosa? Las leyes. Entonces, muy bien. Son dos aspectos fundamentales. La paz mental. Un hombre cuando está con Dios va a estar tranquilo. Cuando se guarda los mandamientos y la ley de Dios, estamos tranquilos. Entonces, número uno, eso tiene que haber aquí para que este cuerpo funcione. Entonces, controlando los factores ambientales. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que vemos, lo que escuchamos, todo tiene que estar, ¿qué cosa? Atenuados con la esperanza, saludables. Ahí tenemos nosotros los 8 remedios naturales. Cultivando los hábitos saludables. Entonces, esto va a influir. ¿Y qué va a ser su respuesta? Entonces, forma ¿qué cosa? Una unidad. Una unidad. Entonces, tiene que estar bien el frente externo y el frente interno. Los dos tienen que tener una sola misión, un solo paso, los dos. Entonces, si tenemos... Y cuando sucede eso, es la vida abundante. Y esa es su promesa, pues. El Señor nos va a dar largos años y vida en abundancia. Muy bien. Se lleva acciones. Y el producto tiene que ser materializada. ¿Cómo se materializa? Sabiduría y ¿qué más? Fama. Y le voy a leer. El que está con Dios, el que vive una espiritualidad verdadera, genuina, es como la sal de la tierra. Es como la luz, no escondido, sino en un monte alto. Tiene que ser visto. En el capítulo 26
del libro de Segunda Crónica nos explica cómo se manifiesta la espiritualidad. Reinado de Usías es uno de los tantos ejemplos bíblicos que nos da acerca de este punto. 3. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar. 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. 4. Él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre, y persistió en buscar a Dios. En los días de Zacarías, entendió en visiones de Dios y en estos días en que buscó a Jehová, él permaneció con él. Ahora vamos a ver acá, ¿qué nos dice? Frutos. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviese en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes puertas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos, ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Tiene que ser sabio y famoso. Y ese es un desafío. El hombre espiritual no puede ser escondido. Su fama tiene que traspasar fronteras. Pero después sabemos su caída también, el orgullo. Está bien. Entonces, cuanto más este hombre estaba aferrado a Dios, Dios lo crecía. Y se hizo, ¿qué cosa? Famoso y poderoso. Así como Nabucodonosor, Salomón, su fama se extendía. De Elías, su fama se extendía. Daniel, su fama se extendía. Entonces, ¿qué nos explica esto? Que la espiritualidad se materializa con un crecimiento que el Señor nos transforma. Entonces, tenemos eso. Por eso aquí he puesto, ¿no? Que la paz mental, la vida con Dios, vamos a tener dos cosas importantes: sabiduría y ¿qué más? La fama. Y esto va a conllevar, digamos, con la esperanza de tener una buena nutrición. Y digamos, la sabiduría, ¿qué nos va a llevar? Al conocimiento de la anatomía, la fisiología, la bioquímica, para cuidar este cuerpo. Y si yo cuido bien, puedo aconsejar a otras personas también. Entonces, y poco a poco vamos a ir, ¿qué cosa? Expandiendo, porque el que va a sanar no eres tú, no soy yo. ¿Quién sana? Jehová el sanador. Él va a hacer, así como le ayudó al rey, así como al rey Usías, así como a Daniel, todo. Dios es el que ayudó. Y su fama se extendía. Y ese es un desafío. Ese es un desafío. Cuanto más nos aferramos y confiamos, Él va a hacer para que tú seas, ¿qué cosa? Luz al mundo. Pero si no sobresalimos, estamos en un sitio ahí dando vueltas, no, pues nadie sabe. Nadie sabe. Cierto día me encontré perdido. Me he perdido 3 veces. Pasaporte, nada.
Entonces, en esos momentos yo me quedo mirando, así pues mirando, y las cosas modernas, todo. Y cuando volteo, ¿dónde están? Uy, busco por acá, y veo una puerta. Uy. Entonces voy a retornar donde está guardado el coche. Entonces veo tantas puertas iguales, salgo por uno, salgo por otra calle, salgo por otro, me perdí. Y ellos me buscaban, y yo los buscaba a ellos. ¿Qué hago? Digo, ¿y ahora qué hago? Sin pasaporte, sin dinero. No sabía qué calle donde había llegado, no sabía, no había puesto, porque me recogieron en el aeropuerto y de ahí me llevaron nada más. ¿Y ahora qué hacer? ¿A dónde voy? Entonces me senté, pues, ahí me senté tranquilo, ahí. A ver, voy a recordar qué calle era, qué nombre, nada. Entonces, bueno, me puse simplemente a recordar el Salmo 23, Jehová, mi pastor, y nada me faltará. Estaba tranquilo. Dije, pues ya, Dios verá dónde llego, ¿no? En ese momento pasa una persona y me mira así. Me mira así, yo asustado, pues será de la policía, ¿quién será? Y después hace así y me mira y me dice, ¿Nimar? Lo miro. Sí, soy Nimar Simeón. ¿De Perú? Sí, soy peruano. ¡Oh, alegría! Nimar acá. Le avisó a su amigo, ven, me abraza todo. Alguien me conoce. Y me dice, ¿cuándo has llegado? ¿Cómo sabí? ¿Qué vas a hacer? ¿Dónde vas a hacer su charla? Un seminario. Voy a hacer aquí, pero no sé dónde, le digo. ¿Y con quién estás? Ah, la señora tal. ¿Y dónde vives? ¿O dónde te han llevado? No lo sé. No recuerdo. ¿Qué hace? Y le comento lo que me había pasado. A ver, vamos a buscar. Ya me dice. Le digo, no, la señora es adventista del séptimo día, donde estoy, y su esposo también, le digo, ¿no? Vamos a buscar una iglesia. Ellos no eran adventistas. Y preguntamos para ver una iglesia, y nadie conocía una iglesia allí en ese lugar. Preguntamos si hay una iglesia cerca, si hay una iglesia para que me dé información, dónde vivía la persona que yo tenía que llegar, pues, porque estaba, como vuelvo a repetir, nada. Entonces dije, muy bien, vamos a quedarnos acá nada más, pues le digo. Me fui con ellos. Y por supuesto la familia que, digamos, mis amigos, todos, Nimar se ha perdido, ¿y ahora dónde? Y fueron, vieron mi maletín y ahí están mis documentos todos. ¿Y ahora cómo lo encontramos? Entonces dormí en ese hogar con otras familias, nunca lo había visto. Entonces le comencé a hablar a ellos acerca de la esperanza de Jesús, de todo esto, cómo había sido mi evolución, cuál era mi fuente de investigación, todo, le hablé de la Biblia, todo. Al día siguiente le digo, pues voy a llamar a Perú, para que así se comunican vía Perú el otro. Ya. Entonces hicimos eso y recién fueron a recogerme. Hemos pasado, si bien es cierto, en Europa no hay iglesias hermosas, grandes, son pocas, la mayoría sí vive en casas o alquilan otras iglesias. Entonces, en esa cuadra, en ese lugar, estaba la iglesia, pero sus vecinos no sabían que había una iglesia adventista. Y este ejemplo es porque, digamos, pasamos de desapercibidos, pues nos reunimos, cantamos, pero nos falta ¿qué cosa? Esto. Tenemos que hacer que sepan. Esa fue, digamos, una experiencia muy simpática, muy amena que me pasó. Tuve la oportunidad de conocer y hablarles de Jesús también a esta familia, ¿no? Pero ellos ya me conocían, porque a través del YouTube, esta persona había llevado los consejos y su hijo
que era con un problema, se había mejorado. Y me reconocieron, si no yo me hubiera quedado, me hubieran llevado, hubiera ido deportado incluso, ¿no? Ya, todo lo que pasa cuando uno está indocumentado. Entonces, sabiduría y fama. Entonces, estos son para tener los principios de vida abundante. Los principios. Entonces, ya hemos estudiado hoy día, algunos ya lo conocen, el estrés quebranta las fuerzas vitales. ¿Qué dice? El estrés quebranta las fuerzas vitales. Ahora yo hago una pregunta. ¿Qué sustancia quebranta las fuerzas vitales? Efraín, cortisol. Cuando la persona se estresa, cuando la persona vive estresada, su glándulas suprarrenales va a generar abundante cortisol. Y esa abundancia de cortisol va a dañar la próstata, va a dañar el ovario, va a dañar los senos, va a dañar el antro pilórico, va a dañar las células endoteliales intestinales, va a alterar el colon. Ese es el producto que hace la sustancia. Entonces, ¿qué nos dice? Las penas, la ansiedad, el descontento, el remordimiento, el sentimiento de culpa y la desconfianza menoscaban las fuerzas vitales y llevan al decaimiento y hasta ¿por qué si no? Porque las penas, pensando sentimiento, todo esto, ¿qué dice? Decaimiento y la muerte. Y con el estudio se sabe esta sustancia cómo afecta y que lleva hasta la muerte. El exceso de cortisol produce cáncer prostático. El exceso de cortisol, cáncer ovárico, cáncer de mama, cáncer de la tiroides, cáncer al estómago, al antro pilórico, cáncer duodenal. El exceso de cortisol. ¿Por qué razón? Porque se vive con esto. Y la palabra de Dios a través de la profetisa nos ha dicho que esto afecta a la salud. Así que, corazones siempre alegres. Siempre. Luego tenemos que una dieta correcta, equilibrada. Entonces ahí va. Si la mente está feliz y se come feliz, entonces vamos a tener buenos resultados. Entonces la pregunta frecuente, preguntas sobre la carne. Señor Niemer, ¿se puede seguir comiendo carne? ¿Lo limpio? Esa es la pregunta. Entonces yo les digo, ya no. El COVID se ha presentado al planeta Tierra para decirnos la carne, ya no. Ya se terminó su tiempo. Has tenido 150 años desde la reforma pro salud, has aprovechado, pero a partir de ahora ya no carne. Ya no carne. Y la otra pregunta común es esta: ¿cómo mejorar mi sistema inmunológico? ¿Cómo se mejora el sistema inmunológico? Pastorazo. Efraín, ayúdale. Controlando los niveles de cortisol. Pues hemos visto que, ya ves, cuando tenemos el cortisol en sus niveles necesarios, óptimos, combate ¿qué cosa? Las infecciones, mejora tu sistema inmunológico. Entonces, siendo felices. Entonces, la otra pregunta común: si no está presente la carne, ¿no tendré problemas en desnutrición? Si bien es cierto, la carne se ha generalizado,
desde nuestros antepasados que comer carne es sinónimo de salud. Carne, salud, carne, salud. Y eso está en nuestra herencia. Entonces, cuando se enfrentan las personas que todavía no hacen el cambio, tienen miedo. Señor Niemer, mi hijo, si no come carne, ¿no será anémico? Y tienen razón su pregunta. Y la respuesta tiene que ser una respuesta esperanzadora, real, y ¿qué más? Viable. Sí, le digo, no te preocupes, le digo, no te preocupes. Y para eso necesita, ¿qué cosa? Que esta carnecita tienes que dejarlo. Ya tienes que dejarlo ya la carne. Pero para eso tienes que darle la respuesta, la tranquilidad. Entonces, le digo esto. Primero vayamos al principio bíblico, le digo. Cuando Adán y Eva fue creado, comía frutas, según el libro Historia de la Redención. Y después del pecado, estos hombres fueron autorizados a comer verduras. El hombre se adelantó a comer carne, el hombre tuvo que matar, le digo, ¿no? Pero la verdadera alimentación está en Génesis 1:29, donde no hay presencia de origen animal. Y Adán, Caín, Abel, todos sus hijos no han sido chiquitos, han sido altos, forzudos, gruesos. Y vivía el hombre muchos años. Ah, sí. Pero pues eso fue tiempos antiguos. Ahora ya no es igual. ¿Tiene razón su pregunta? Sí, tiene razón su pregunta, porque han pasado tantos años. Entonces yo le explico, mire esto, le digo. La ciencia también corrobora esto, le digo. La ciencia también. ¿Ah, sí? Sí, le digo. Mira, le digo, este cuadro. Nuestra alimentación está conformado por 3 hidratos, se van a comer. Los cereales, los tubérculos se van a convertir en glucosa. Y esa glucosa va a necesitar aminoácidos. Y esta glucosa va a necesitarles para que los 3 juntos va a formar una buena nutrición. Entonces, muy bien. Entonces, aquí le digo, va a formarse una sustancia llamada piruvato, por lo cual necesita un componente del aminoácido. O sea, se necesita un componente del ácido ácido. Luego, le digo, necesita un componente ¿de qué? De los lípidos. Juntados los 3, va a seguir su producción, que se llama acetilcoenzima, el ciclo de... Y aquí necesita otro. Entonces le digo, Señor, la carne nunca cumplió esto. La carne solamente te da uno, pero no esto. Y por eso la humanidad, aún comiendo carne, se enfermaba por desnutrición. Ah, sí, claro, le digo, pues mira, tu niño come carne. ¿Cuánto de hemoglobina tiene? 13. ¿Ves? Si dejaría la carne con este método, con este, le digo, va a tener 15. ¿Seguro, señor Niemer? Por supuesto. Ah, voy a hacer la prueba. Con este señor Niemer, si no llega a esto, todo lo que tú dices es mentira. Entonces, Señor, oración, se somete a esto. Pasa los 30 días, señor Niemer, su hemoglobina ha subido sin comer carne. He avisado a mis vecinos, he dicho acá, he hablado todo. ¿Cómo mi hijo está subiendo su hemoglobina sin comer carne? No come carne y sube su hemoglobina. Ya, correcto. Y así va creciendo este mensaje. Pero tenemos que explicarle las leyes, pues. Y estas son las leyes. Entonces, como ven acá, la dieta que está en Ezequiel 4:9, donde dice, habas y lentejas están acá. El haba se va acá y la lenteja se va acá. Para entenderle fácil. Y allí donde el mundo vegetariano fallaba.
El mundo vegetariano no consumía 2 aminoácidos, solamente uno, y estaba igual que la carne. La carne solamente va acá y le falta acá. Por eso la palabra de Dios dice 2. Y para mezclar acá, para tener una buena glucosa, mezcla 3. Entonces, con esos conocimientos, las personas se sienten, ¿qué cosa? Aliviados. Eso tenemos que explicar. Y esto se llama la respiración celular. Y ahí forma el agua, forma el CO2, los 3 elementos del... Listo. Muy bien. Entonces, un consejo. ¿Por qué no debe comer carne? ¿Para evitar qué cosa? Para evitar la zoonosis. Las enfermedades zoonóticas son un grupo. Otro. ¿Qué nos dice la literatura médica? El 60% de las enfermedades humanas son ¿qué cosa? Transmisión por comer carne. Son enfermedades zoonóticas. Y el 75% de las emergentes surgieron ¿de dónde? De los animales. ¿Te comes al carnchito? Pues. De ahí han empezado las enfermedades. Y esto está sacado del periódico, de la revista científica de National Geographic. Entonces, el hombre consumió esto y tiene sus enfermedades. Y cuanto más inmundo sea, más enfermedad transmite al hombre. Y esto es bien visto cuando se presentó el COVID ¿cómo se llama? En Wuhan, China. Les comentaba así entre amigos en Santiago de Chile, le digo, directo, Madrid, ¿cuál es su carne principal? Comen mucho los madrileños. Cerdo. Mucho cerdo. ¿Dónde está golpeando hoy día fuerte en Europa el COVID? Allí pues. Y el otro lado, en Italia, ¿qué comen los italianos? Queso. Y está golpeando. Mucho. Alemania. ¿Cuáles son sus carnes? Consumen mucho cerdo. Y los países, y entonces yo les decía, esto va a ser el orden donde va a ser la, digamos, ¿no? ¿Por qué razón? Porque Levíticos 11 nos dice que no debemos comer, pues. El animal ha cambiado sus hábitos. El animal ha cambiado sus hábitos. Aquí, digamos, un ave de campo comiendo papas fritas. Y ustedes habrán visto en el camino las palomas, las aves, han cambiado sus hábitos. Los hábitos. Los investigadores llegaron a la conclusión de que las enfermedades zoonóticas son antiguas. Estas enfermedades zoonóticas no es moderna, dice, esto viene de antiguos. Tal es así que el mundo no cristiano, los científicos no cristianos dicen que esto fue parte de las plagas de Egipto. Utilizan como su fuente las plagas de Egipto, como fruto, digamos de que están allí. Y entraron a la conclusión que en todos los animales del planeta están guardadas estos virus. ¿Por qué Dios guardó todas las enfermedades de la plaga de Egipto en los animales? Ahí están. Pero el hombre mismo tiene la culpa, como nosotros a los animales, hemos hecho mal uso de los recursos, entonces los animales han tenido que cambiar de hábitos alimenticios, como esta ave.
Entonces, están perdiendo su sistema inmunológico y por lo tanto las bacterias van a salir y nos van a contagiar. Y como yo me lo voy a comer a esto, entonces voy a hacer ¿qué cosa? Contaminado. Muy bien. Entonces, ¿por qué no debemos comer la carne? Por higiene. Porque hoy en día los animales están llenos ¿de qué? De bacterias. Entonces, por higiene. La distinción entre puro y impuro se aplica también al régimen alimenticio. Entonces, la cantidad de microorganismos que tenemos ahí. ¿Qué será esto? Que tienen la capacidad, cuando consumen y a mayor cantidad intestinales. Entonces, la experiencia de Wuhan. ¿Qué nos dice en Wuhan? ¿Dónde se encuentra el COVID? Perrito, murciélago, camello, el porcino, la vaquita, el perrito. El proceso. La experiencia de Wuhan. Y no aprendemos. Están comiendo. Este equilibrio guarda para tener una buena salud molecular. Entonces tenemos ahí este estudio, esta propuesta está basada en Ezequiel 4:11, Ezequiel 4:9, Proverbios 4:27, Premio Nobel de Linus Pauling. Entonces, con este premio consolidaba Génesis 1:29, con este premio Nobel. ¿Qué nos dice Linus Pauling? Linus Pauling dice, ¿no?, que el consumo de verduras, que el consumo son elementos para defender el cuerpo. Premio Nobel, el consumo de verduras. ¿Qué nos dice el premio Nobel? Otto Henry. ¿Qué nos dice Otto Henry? Dice, ¿no?, que el consumo de exceso de proteínas y carbohidratos son agentes para fortalecimiento del cáncer. Estos son los estudios premios Nobel que hay. Entonces, y lo que dice también Ezequiel 4:11, tú comes y toma tu agua, haz tu equilibrio. Nos dan esos equilibrios, nos enseña. ¿Y qué más? Se consolida ¿con quién? Con el estudio de Emden Meyerhoff. ¿Qué estudió en Meyerhoff? La glucólisis y el ciclo de Krebs. Eso lo consolida. Entonces, mira, la ciencia ha trabajado tanto lo que en la Biblia ya estaba escrito desde hace cientos de años atrás. Y nosotros tenemos que volver a esto para tener paz mental, porque estoy haciendo los pasos que Dios ha dado. ¿Qué más nos hace ver todo esto? Las pruebas clínicas. Si yo estoy cumpliendo esto, debe estar las pruebas clínicas, debe estar mi ácido úrico, mi triglicérido, mi CO2, todo debe estar aplicando todo esto. Vamos acá. La distribución como 4,9 está acá, 2 aminoácidos, 3 cereales acá, los lípidos que contiene. Y por lo tanto, viene otra pregunta. Señor Niemer, ¿y la fruta con quién debo comer? ¿Cuándo se debe comer la fruta? Muy bien, la fruta se debe comer. ¿Qué hora? Como si fuera un desayuno completo. Yo puedo comer las frutas como un desayuno completo. ¿Qué más le puedo adicionar acá? Un yogur, pero un yogur animal. Yogur vegetal con esto
no es conveniente. El yogur vegetal es para plantas vegetales. Una de las recomendaciones en este libro quiere decir que me ponga al otro lado. Yo quise hacer la maniobra y no pude con el carro. Ganó la luz y dio la orden. Y bueno, yo también pasé a otros carros. Entonces la oficial me dice así, y obediente, paro y me mira y me dice, por primera vez te perdono. La segunda es con el mismo. Hice la misma maniobra y no pude, me ganó el tiempo y pasó. Y cuando me encontré, la policía también me dijo así, la oficial de policía, era una dama, y me dice, ahora no te perdono. Sacó su hojita y me puso una multa de $1,200. Entonces yo le comento a mis amigos, le digo, esto he soñado, no viajes, me dice. Mejor no viajes. Tiene razón, no voy a viajar, porque me van a multar y quizás se cierre la frontera y me está avisando el Señor. Muy bien, llego a Lima el día lunes, porque el miércoles en la noche ya tenía que estar en el aeropuerto, y escuché las noticias. En Perú la situación se ha puesto crítica. El sistema intrahospitalario y hospitalario está incluso ya los voceros, digamos, del Estado decían pues que estaban viendo esa posibilidad. Y luego dijo que todavía no había. Entonces, al escuchar esto, dije simplemente, digamos, ya lo llamo a Gamaliel y dije, no voy a viajar. Y Gamaliel me responde, me dice, ¿por qué? Que hay personas aquí, que por aquí, por allá. Y usualmente tengo una costumbre, digamos, una vez que he dicho no, nunca cambio. O sea, a lo largo de mi vida no he cambiado hasta esta vez. Entonces, él me dice que lo piense, ¿no? Bonito conversando por teléfono y me escribe, ¿no? Si no me hubiera escrito, quizás no hubiera cambiado. Entonces, escribe, ¿no? Que hay personas estos, así, así, así. Entonces, reúno dentro de mi familia, le digo, mira, esto está pasando. ¿Qué dices? ¿Viajo o no viajo? No, si hay personas así, tienes que cumplir, viaja, pues. Entonces me recordé del sueño. El primer viaje me perdonaba, o sea, la policía me perdonó. Entonces dije, bueno, viajo a Dallas y me retorno, porque si voy al siguiente, mi segunda rutina, que iba a ir a California y de ahí a Loma Linda, y si retornaba me iba a castigar. Dije, no, entonces Dallas está bien. Correcto, voy a hacer. Entonces le contesté que sí, viajaba, pero en el fondo no quería. Había dicho sí, pero no quería. Ya. Entonces, muy bien, ya. El día miércoles hago el check-in clásico que tenemos que hacer y no acepta. No acepta el check-in. ¿Y pero por qué? Hago de nuevo los intentos, ahí ya. Traductor, nada. Y reviso el nombre, había un error. En la reserva de vuelo no está como dice mi nombre, pues faltaba una letra. Y cuando es un viaje así, es bien fastidioso para Estados Unidos. Para otros países, en fin, se puede hablar. Pero para Europa y Estados Unidos tiene que ser de acuerdo a la reserva, tiene que estar también a tu pasaporte. Pero no concordaba. Entonces me alegré, no voy a viajar. No voy a viajar. Entonces lo llamo nuevamente a ¿cómo se llama? A Gamaliel, le digo, Gamaliel, y
Le llamo toda la tarde. Porque el vuelo fue reservado de acá. Yo no podía hacer nada, porque el vuelo estaba reservado desde acá. Entonces, eso de las 7 de la noche me dice que, le digo, ¿no? Esta situación ha pasado. Y yo ya tengo que irme al aeropuerto. Hasta ahí no hacía maletas. Eran las 7 de la noche y no hacía maletas todavía. Entonces, no te preocupes, yo ya voy a hablar, todo está original. Ya, correcto. Entonces, viajo ya, pum, 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 rápido, ya, listo, maleta en mano, al aeropuerto. En el aeropuerto me recibe y para ingresar... Entonces, sí. Y yo le digo, ¿pero qué voy a hacer? Le digo, porque entramos en toque de queda y no va a haber movilidad para venir a esa hora. Así que por eso me he venido temprano. Y vuelve a mirar la reserva. Se ha demorado 5 minutos. 5 minutos. Y vuelve a preguntarle, ¿puede entrar? Yo digo, ya, no me van a dejar entrar. No voy a viajar. Y después, ya, pase, me dice. Yo paso tranquilo, feliz, pues ya, bueno. Decía todavía, en la counter, ahí me van a negar. Entonces la counter recibe mi paquete, le dice, muy bien, revísame acá. Aquí está su tarjeta de vuelo, el boarding pass. Y yo lo miro ahí para decirle que está equivocado. Y decía mi nombre normal. Entonces, gracias, muchas gracias, ya pues, listo ya. ¿Eso qué quiere decir? Que el Señor desea que imparta algo. Eso quiere decir también que ustedes que están acá tienen una misión también. No solo mía, también de ustedes. Entonces, voy a responder a una pregunta muy común, que digamos con el tema que voy a hacer. La pregunta es que me han hecho muchas personas es, ¿cómo vamos a vivir estos tiempos? ¿Cómo vamos a vivir, a aprender a convivir con esta pandemia? Para mí no es pandemia, sino para mí es un nombre anexado de dos cosas juntas. Pandemia más enfermedad. Es un nombre, es un neologismo que me acabo de olvidar. Y les voy a decir que en el transcurso. Entonces, digamos, es la pregunta que me hacen. No solamente, digamos, en mi país. Gracias a Dios, el Señor me ha llevado por muchos lugares en la pequeña tierra que tenemos. Me ha llevado a muchos lugares y de todos ellos me dice, hermano Niemer, ¿cómo vamos a enfrentar? ¿Cómo vamos a vivir ahora? ¿Qué cambios vamos a hacer? Entonces, yo les digo, ahora es tiempo de leer más la palabra de Dios. Esto ya debe ser nuestra herramienta básica de estudio para poder estar felices y contentos con los tiempos difíciles que tenemos.
Tenemos que aferrarnos a la palabra. Tenemos que pedirle más sabiduría y entendimiento al Señor para soportar lo que se viene. Porque esto no va a terminar, tenemos que convivir con esto. Y encima vamos a tener otras enfermedades mayores. Porque el hombre tiene que cambiar. El hombre no cambia con buenos, el hombre no cambia las buenas. El hombre cambia con látigo. El hombre le gusta que le den castigo para cambiar. Y eso pasó con el pueblo de Israel. El pueblo hebreo pasaba de 10 años de paz y 20 años de esclavo. 10 años de paz, 30 años de esclavo. 10 años o 20 años de paz, 40, 70 años de esclavo. Ahora tenemos que, para estar felices en tiempos difíciles. Eso es lo que, un versículo muy conocido, 3 de Juan 2, amado, como el canto, amado. Yo deseo que tengas, ¿qué cosa? Salud en abundancia, así como prospera tu alma. Entonces, eso es la primera recomendación que da. Y después, como he dicho a las personas que están infectadas, desarrollé también, digamos, en los tiempos difíciles, que fue en Sudamérica, en marzo, celebré también un plan. Y el número 1 es, digamos, a las personas, es la confianza en Dios. Eso tenemos que tener. Ahora tenemos que confiar en Dios. Entonces voy a ver la otra parte que nos toca también. Entonces, y después leer sus libros del Espíritu de Profecía. La recomendación básica para tener, digamos, una salud es entender la salud mental. Y la salud mental la vamos a lograr, la paz mental, con su palabra. Y este libro nos indica 2 cosas importantes. La primera es la confianza en Dios y la segunda es estudiar, conocer las leyes naturales de la salud. Ambos juntos vamos a lograr esa ansiada y búsqueda de la paz mental para estar felices en tiempos difíciles. Es un poco irónico para el cristiano. ¿Cómo vamos a estar felices cuando se ve personas que están muriendo? ¿Cómo podemos estar felices? Es un poco como la sal y el azúcar. Pero en medio de eso el Señor nos da gozo. Gozo. Porque el Señor no nos ha ofrecido alfombras de alegría. El Señor nos ha dicho, en el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido y tendrás gozo. Y eso lo vamos a lograr cuando encuentre una equidad entre la salud espiritual y la salud molecular o la salud corporal. Así que le voy a pedir que me pongan el tema número 1, ¿cómo vivir en estos tiempos? En la página 16 de Consejos sobre el régimen alimenticio,
Hay un consejo muy simpático. Buscad la perfección. Dios quiere que alcancemos el ideal de la perfección. Ese es el desafío para nosotros. Debemos buscar el ideal de la perfección, hecho posible para nosotros por el don de Cristo. Nos invita a escoger el lado de la justicia, a ponernos en relación con los agentes celestiales, a adoptar principios que restauran en nosotros la imagen divina. En su palabra escrita y en el gran libro de la naturaleza ha revelado los principios de la vida. Y el principio de la obediencia. Tenemos que aprender. Tenemos que aprender a conocer también las leyes naturales de la vida. Muy bien, acá tenemos. Entonces la respuesta es ¿cómo vivir en estos tiempos? ¿Cómo debemos vivir en estos tiempos? He hecho este trabajo con la finalidad, digamos, de poder estar tranquilos. Ya nos han dado las pautas, nos ha dado la Biblia, pero muchas veces no se aplica esto en forma para que sea, digamos, viable. Entonces, estamos viendo en tiempo de pandemia. En el año 2000 se está manifestando la contaminación de los animales al hombre. Los virus, las bacterias de los animales se están manifestando en el ser humano. Ese paso se llama zoonosis. Y el paso del hombre hacia el animal, porque el hombre contagia al animal, se llama antropozoonosis. Entonces, desde el año 2000, la zoonosis se ha incrementado. Tiempos de cambio climático. Hemos visto las noticias que en Madrid la nevada ha llegado hasta esta medida. Cosa inusual. Como dicen las noticias en Madrid, un tiempo histórico. Es que los tiempos están totalmente cambiando, porque ya sabemos hacia dónde vamos. Y nosotros ya sabemos qué es lo que debemos pasar, porque el Señor viene. Y estas son señales que debemos alegrarnos. Dirán un poco irónico, cuando se presentó el COVID, yo me alegré. Mi Señor está cerca. ¡Wow! Porque ya estábamos hablando de estos temas, que se van a presentar esas señales. ¡Wow! El Señor ya viene. Pero este es algo leve para despertar un poquito de nuestro sueño. Pues digamos esto. Muy bien. Tiempos de enfermedades. Estamos viviendo. Las enfermedades se han vuelto cada vez más incurables. Y los tiempos pues, felices, pues, porque está escrito. Mateo 24, ¿qué nos dice? Esto va a pasar. Entonces, esto nos indica ¿qué cosa? Esto nos hace palpable que el Señor ya viene. Esto nos hace real que el Señor ya viene. Eso es. Entonces ahí es lo que se produce el gozo.
Ahí se produce el gozo. Entonces, ¿cómo vivir en tiempo? Nosotros tenemos que tener el control de nuestras vidas. Nosotros debemos, porque la elección es nuestra de vivir con Dios o vivir sin Dios, y vivir en obediencia o vivir. Entonces nosotros tenemos que escoger ¿qué cosa? El timón. Y para tener el timón tenemos que tener ¿qué cosa? Paz mental. ¿Y la paz mental qué significa? Estar en paz con Dios, pues. Estar en paz con Dios, estar con paz ¿con quién? Con mi hermano, con mi prójimo. ¿Estar en paz con quién? Con mis autoridades. Implica todo un campo. ¿Y qué más? Significa armonía mental y física. Que este cuerpito no tenga afecciones. Que este cuerpito esté bien su colesterol, esté bien su triglicéridos, esté bien su ácido úrico, está bien su hemograma. Todo tiene que estar como las notas del piano, todos. Cuando existe esa unidad, entonces vamos a estar felices. Entonces, los dos aspectos tienen que juntarse. El aspecto mental y el aspecto físico. Los dos juntos. Entre la mente y el cuerpo hay una relación misteriosa y maravillosa. La primera influye sobre el último y viceversa. Régimen alimenticio. Tiene que haber una perfecta unidad. Y no puede ir a cabo los malos pensamientos. Los dos tienen que ir en una perfecta unidad. Entonces, ¿qué debe haber nosotros? Si vemos todas estas situaciones, el valor de la esperanza, la fe, la simpatía, el amor fomentan la salud y alargan la vida. El valor, la esperanza, la fe y la simpatía afecta la vida. Mente, carácter y personalidad. La esperanza. Qué importante la esperanza. Flaqueamos. La esperanza. Para tener la salud física, tenemos que conocer ¿qué cosa? Las leyes. Entonces, muy bien. Son dos aspectos fundamentales. La paz mental. Un hombre cuando está con Dios va a estar tranquilo. Cuando se guarda los mandamientos y la ley de Dios, estamos tranquilos. Entonces, número uno, eso tiene que haber aquí para que este cuerpo funcione. Entonces, controlando los factores ambientales. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que vemos, lo que escuchamos, todo tiene que estar, ¿qué cosa? Atenuados con la esperanza. Saludables. Ahí tenemos nosotros los 8 remedios naturales, cultivando los hábitos saludables. Entonces, esto va a influir. ¿Y qué va a ser su respuesta? Entonces, ¿forma qué cosa? Una unidad. Entonces, tiene que estar bien el frente externo y el frente interno. Los dos tienen que tener una sola misión, un solo paso, los dos. Entonces, si tenemos
Y cuando sucede eso, es la vida abundante. Y esa es su promesa, pues. El Señor nos va a dar largos años y vida en abundancia. Muy bien. Se lleva acciones. Y el producto tiene que ser materializada. ¿Cómo se materializa? Sabiduría. ¿Y qué más? Fama. Y le voy a leer. El que está con Dios, el que vive una espiritualidad verdadera, genuina, es como la sal de la tierra. Es como la luz, no escondido, sino en un monte alto. Tiene que ser visto. En el capítulo 26 del libro de Segunda Crónica nos explica cómo se manifiesta la espiritualidad. Reinado de Usías es uno de los tantos ejemplos bíblicos que nos da acerca de este punto. 3. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar. 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. 4. Él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre, y persistió en buscar a Dios. En los días de Zacarías, entendió en visiones de Dios y en estos días en que buscó a Jehová, él permaneció con él. Ahora vamos a ver acá, ¿qué nos dice? Frutos. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviese en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes puertas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos, ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Tiene que ser sabio y famoso. Y ese es un desafío. El hombre espiritual no puede ser escondido. Su fama tiene que traspasar fronteras. Pero después sabemos su caída también, el orgullo. Está bien. Entonces, cuanto más este hombre estaba aferrado a Dios, Dios lo crecía. Y se hizo, ¿qué cosa? Famoso y poderoso. Así como Nabucodonosor, Salomón, su fama se extendía. De Elías, su fama se extendía. Daniel, su fama se extendía. Entonces, ¿qué nos explica esto? Que la espiritualidad se materializa con un crecimiento que el Señor nos transforma. Entonces, tenemos eso. Por eso aquí he puesto, ¿no? Que la paz mental, la vida con Dios, vamos a tener dos cosas importantes: sabiduría y ¿qué más? La fama. Y esto va a conllevar, digamos, con la esperanza de tener una buena nutrición. Y digamos,
la sabiduría, ¿qué nos va a llevar? Al conocimiento de la anatomía, la fisiología, la bioquímica, para cuidar este cuerpo. Y si yo cuido bien, puedo aconsejar a otras personas también. Entonces, y poco a poco vamos a ir, ¿qué cosa? Expandiendo, porque el que va a sanar no eres tú, no soy yo. ¿Quién sana? Jehová el sanador. Él va a hacer, así como le ayudó al rey, así como al rey Usías, así como a Daniel, todo. Dios es el que ayudó. Y su fama se extendía. Y ese es un desafío. Ese es un desafío. Cuanto más nos aferramos y confiamos, Él va a hacer para que tú seas, ¿qué cosa? Luz al mundo. Pero si no sobresalimos, estamos en un sitio ahí dando vueltas, no, pues nadie sabe. Nadie sabe. Cierto día me encontré perdido. Me he perdido 3 veces. Llego y pasaporte, nada. Entonces, en esos momentos yo me quedo mirando, así pues mirando, y las cosas modernas, todo. Y cuando volteo, ¿dónde están? Uy, busco por acá, y veo una puerta. Uy. Entonces voy a retornar donde está guardado el coche. Entonces veo tantas puertas iguales, salgo por uno, salgo por otra calle, salgo por otro, me perdí. Y ellos me buscaban, y yo lo buscaba a ellos. ¿Qué hago? Digo, ¿y ahora qué hago? Sin pasaporte, sin dinero. No sabía qué calle donde había llegado, no sabía, no había puesto, porque me recogieron en el aeropuerto y de ahí me llevaron nada más. ¿Y ahora qué hacer? ¿A dónde voy? Entonces me senté, pues, ahí me senté tranquilo, ahí. A ver, voy a recordar qué calle era, qué nombre, nada. Entonces, bueno, me puse simplemente a recordar el Salmo 23, Jehová, mi pastor, y nada me faltará. Estaba tranquilo. Dije, pues ya, Dios verá dónde llego, ¿no? En ese momento pasa una persona y me mira así. Me mira así, yo asustado, pues será de la policía, ¿quién será? Y después hace así y me mira y me dice, ¿Nimar? Lo miro. Sí, soy Nimar Simeón. ¿De Perú? Sí, soy peruano. ¡Oh, alegría! Nimar acá. Le avisó a su amigo, ven, me abraza todo. Alguien me conoce. Y me dice, ¿cuándo has llegado? ¿Cómo sabí? ¿Qué vas a hacer? ¿Dónde vas a hacer su charla? Un seminario. Voy a hacer aquí, pero no sé dónde, le digo. ¿Y con quién estás? Ah, la señora tal. ¿Y dónde vives? ¿O dónde te han llevado? No lo sé. No recuerdo. ¿Qué hace? Y le comento lo que me había pasado. A ver, vamos a buscar. Ya me dice. Le digo, no, la señora es adventista del 7º día, donde estoy, y su esposo también, le digo, no. Vamos a buscar una iglesia. Ellos no eran adventistas. Y preguntamos para ver una iglesia, y nadie conocía una iglesia allí en ese lugar. Preguntamos si hay una iglesia cerca, si hay una iglesia, para que me dé información dónde vivía la persona que yo tenía que llegar, pues, porque estaba, como vuelvo a repetir, nada. Entonces dije, muy bien, vamos a quedarnos acá nada más, pues le digo. Me fui con ellos.
Y por supuesto la familia que, digamos, mis amigos, todo, ni me se ha perdido. ¿Y ahora dónde? Y fueron y vieron mi maletín y ahí están mis documentos todos. ¿Y ahora cómo lo encontramos? Entonces dormí en ese hogar con otras familias, nunca lo había visto. Entonces le comencé a hablar a ellos acerca de la esperanza, de Jesús, de todo esto, cómo había sido mi evolución, cuál era mi fuente de investigación, todo, le hablé de la Biblia, todo. Al día siguiente le digo, pues voy a llamar a Perú, para que así se comunican vía Perú el otro. Ya. Entonces hicimos eso y recién fueron a recogerme. Hemos pasado, si bien es cierto, en Europa no hay iglesias hermosas, grandes, son pocas, la mayoría sí vive en casas o alquilan otras iglesias. Entonces, en esa cuadra, en ese lugar, estaba la iglesia, pero sus vecinos no sabían que había una iglesia adventista. Y este ejemplo es porque, digamos, pasamos de desapercibidos, pues nos reunimos, cantamos, pero nos falta ¿qué cosa? Esto. Tenemos que hacer que debe sepan. Esa fue, digamos, una experiencia muy simpática, muy amena que me pasó. Tuve la oportunidad de conocer y hablarles de Jesús también a esta familia, ¿no? Pero ellos ya me conocían, porque a través del YouTube, esta persona había llevado los consejos y su hijo, que era con un problema, se había mejorado. Y me reconocieron, si no yo me hubiera quedado, me hubieran llevado, hubiera ido deportado incluso, ¿no? Ya, todo lo que pasa cuando uno está indocumentado. Entonces, sabiduría y fama. Entonces, estos son para tener los principios de vida abundante. Los principios. Entonces, ya hemos estudiado hoy día, algunos ya lo conocen, el estrés quebranta las fuerzas vitales. ¿Qué dice? El estrés quebranta las fuerzas vitales. Ahora yo hago una pregunta. ¿Qué sustancia quebranta las fuerzas vitales? Efraín, cortisol. Cuando la persona se estresa, cuando la persona vive estresada, sus glándulas suprarrenales va a generar abundante cortisol. Y esa abundancia de cortisol va a dañar la próstata, va a dañar el ovario, va a dañar los senos, va a dañar el antro pilórico, va a dañar las células endoteliales intestinales, va a alterar el colon. Ese es el producto que hace la sustancia. Entonces, ¿qué nos dice? Las penas, la ansiedad, el descontento, el remordimiento, el sentimiento de culpa y la desconfianza menoscaban las fuerzas vitales y llevan al decaimiento y hasta la ¿por qué si no? Porque las penas, pensando sentimiento, todo esto ¿qué dice? Decaimiento y la muerte. Y con el estudio se sabe esta sustancia cómo afecta y que lleva hasta la muerte. El exceso de cortisol produce cáncer prostático. El exceso de cortisol, cáncer ovárico, cáncer de mama, cáncer de la tiroides, cáncer al estómago, al antro pilórico, cáncer duodenal. El exceso de cortisol. ¿Por qué razón? Porque se vive con esto. Y la palabra de Dios a través de la profetisa nos ha dicho que esto afecta a la salud. Así que, corazones siempre alegres. Siempre. Luego tenemos que una dieta correcta, equilibrada.
Entonces ahí va. Si la mente está feliz y se come feliz, entonces vamos a tener buenos resultados. Entonces la pregunta frecuente, preguntas sobre la carne. Señor Niemer, ¿se puede seguir comiendo carne? ¿Lo limpio? Esa es la pregunta. Entonces yo les digo, ya no. El COVID se ha presentado al planeta Tierra para decirnos la carne ya no. Ya se terminó su tiempo. Has tenido 150 años desde la reforma pro salud, has aprovechado, pero a partir de ahora ya no carne. Ya no carne. Y la otra pregunta común es esta: ¿cómo mejorar mi sistema inmunológico? ¿Cómo se mejora el sistema inmunológico? Pastorazo. Efraín, ayúdale. Controlando los niveles de cortisol. Pues hemos visto que, ya ves, cuando tenemos el cortisol en sus niveles necesarios, óptimos, combate ¿qué cosa? Las infecciones, mejora tu sistema inmunológico. Entonces, siendo felices. Entonces, la otra pregunta común: si no está presente la carne, ¿no tendré problemas en desnutrición? Si bien cierto, la carne se ha generalizado desde nuestros antepasados que comer carne es sinónimo de salud. Carne, salud, carne, salud. Y eso está en nuestra herencia. Entonces, cuando se enfrentan las personas que todavía no hacen el cambio, tienen miedo. Señor Niemer, mi hijo, si no come carne, ¿no será anémico? Y tienen razón su pregunta. Y la respuesta tiene que ser una respuesta esperanzadora, real, y ¿qué más? Viable. Sí, le digo, no te preocupes, le digo, no te preocupes. Y para eso necesita ¿qué cosa? Que esta carnecita ya tienes que dejarlo. Ya tienes que dejarlo ya la carne. Pero para eso tienes que darle la respuesta, la tranquilidad. Entonces, le digo esto. Primero vayamos al principio bíblico, le digo. Cuando Adán y Eva fue creado, comía frutas, según el libro Historia de la Redención. Y después del pecado, estos hombres fueron autorizados a comer verduras. El hombre se adelantó a comer carne, el hombre tuvo que matar, le digo, ¿no? Pero la verdadera alimentación está en Génesis 1:29, donde no hay presencia de origen animal. Y Adán, Caín, Abel, todos sus hijos no han sido chiquitos, han sido altos, forzudos, gruesos. Y vivía el hombre muchos años. Ah, sí. Pero pues eso fue tiempos antiguos. Ahora ya no es igual. ¿Tiene razón su pregunta? Sí, tiene razón su pregunta, porque han pasado tantos años. Entonces yo le explico, mire esto, le digo. La ciencia también corrobora esto, le digo. La ciencia también. ¿Ah, sí? Sí, le digo. Mira, le digo, este cuadro. Nuestra alimentación está conformado por 3 hidratos se van a comer. Los cereales, los tubérculos se van a convertir en glucosa. Y esa glucosa va a necesitar aminoácidos. Y esta glucosa va a necesitarles para que los 3 juntos va a formar una buena nutrición. Entonces, muy bien. Entonces,
aquí le digo, va a formarse una sustancia llamada piruvato, por lo cual necesita un componente del aminoácido. O sea, se necesita un componente del ácido ácido. Luego, le digo, necesita un componente ¿de qué? De los lípidos. Juntados los tres, va a seguir su producción, que se llama acetilcoenzima, el ciclo de... Y aquí necesita otro. Entonces le digo, Señor, la carne nunca cumplió esto. La carne solamente te da uno, pero no esto. Y por eso la humanidad, aún comiendo carne, se enfermaba por desnutrición. Ah, sí, claro, le digo, pues mira, tu niño come carne. ¿Cuánto de hemoglobina tiene? 13. ¿Ves? Si dejaría la carne con este método, con este, le digo, va a tener 15. ¿Seguro, señor Niemer? Por supuesto. Ah, voy a hacer la prueba. Con este señor Niemer, si no llega esto, todo lo que tú dices es mentira. Entonces, Señor, oración, se somete a esto. Pasa los 30 días, señor Niemer, su hemoglobina ha subido sin comer carne. He avisado a mis vecinos, he dicho acá, he hablado todo. ¿Cómo mi hijo está subiendo su hemoglobina sin comer carne? No come carne y sube su hemoglobina. Ya, correcto. Y así va creciendo este mensaje. Pero tenemos que explicarle las leyes, pues. Y estas son las leyes. Entonces, como ven acá, la dieta que está en Ezequiel 4:9, donde dice habas y lentejas están acá. El haba se va acá y la lenteja se va acá. Para entenderle fácil. Y allí donde el mundo vegetariano fallaba. El mundo vegetariano no consumía 2 aminoácidos, solamente uno, y estaba igual que la carne. La carne solamente va acá y le falta acá. Por eso la palabra de Dios dice 2, y para mezclar acá, para tener una buena glucosa, mezcla 3. Entonces, con esos conocimientos, las personas se sienten, ¿qué cosa? Aliviados. Eso tenemos que explicar. Y esto se llama la respiración celular. Y ahí forma el agua, forma el CO2, los 3 elementos del... Listo. Muy bien. Entonces, un consejo. ¿Por qué no debe comer carne? ¿Para evitar qué cosa? Para evitar la zoonosis. Las enfermedades zoonóticas son un grupo otro. ¿Qué nos dice la literatura médica? El 60% de las enfermedades humanas son ¿qué cosa? Transmisión por comer carne. Son enfermedades zoonóticas. Y el 75% de las emergentes surgieron ¿de dónde? De los animales. ¿Te comes al carnchito? Pues. De ahí han empezado las enfermedades. Y esto está sacado del periódico, de la revista científica de National Geographic. Entonces el hombre consumió esto y tiene sus enfermedades. Y cuanto más inmundo sea, más enfermedad transmite al hombre. Y esto es bien visto. Cuando se presentó el COVID ¿cómo se llama? En Wuhan, China, les comentaba así entre amigos en Santiago de Chile, le digo, directo,
Madrid, ¿cuál es su carne principal? Comen mucho los madrileños. Cerdo. Mucho cerdo. ¿Dónde está golpeando hoy día fuerte en Europa el COVID? Allí pues. Y el otro lado, en Italia, ¿qué comen los italianos? Queso. Y está golpeando. Mucho. Alemania, ¿cuáles son sus carnes? Consumen mucho cerdo. Y los países, y entonces yo les digo, esto va a ser el orden donde va a ser la, digamos, ¿no? ¿Por qué razón? Porque Levíticos 11 nos dice que no debemos comer, pues. El animal ha cambiado sus hábitos. El animal ha cambiado sus hábitos. Aquí, digamos, un ave de campo comiendo papas fritas. Y ustedes habrán visto en el camino las palomas, las aves, han cambiado sus hábitos. Los hábitos. Los investigadores llegaron a la conclusión de que las enfermedades zoonóticas son antiguas. Estas enfermedades zoonóticas no es moderna, dice, esto viene antiguos. Tal es así que el mundo no cristiano, los científicos no cristianos dicen que esto fue parte de las plagas de Egipto. Utilizan como su fuente las plagas de Egipto, como fruto, digamos, de que están allí. Y entraron a la conclusión que en todos los animales del planeta están guardadas estos virus. Entonces, lo único es ¿por qué Dios guardó todas las enfermedades de la plaga de Egipto en los animales? Ahí están. Pero el hombre mismo tiene la culpa, como nosotros a los animales, hemos hecho mal uso de los recursos, entonces los animales han tenido que cambiar de hábitos alimenticios, como esta ave. Entonces, están perdiendo su sistema inmunológico y por lo tanto las bacterias van a salir y nos van a contagiar. Y como yo me lo voy a comer a esto, entonces voy a hacer ¿qué cosa? Contaminado. Muy bien. Entonces, ¿por qué no debemos comer la carne? Por higiene. Porque hoy en día los animales están llenos ¿de qué? De bacterias. Entonces, por higiene. La distinción entre puro y impuro se aplica también al régimen alimenticio. Entonces, la cantidad de microorganismos que tenemos ahí. ¿Qué será esto? Que tienen la capacidad, cuando consumen y a mayor cantidad intestinales. Entonces, la experiencia de Wuhan. ¿Qué nos dice en Wuhan? ¿Dónde se encuentra el COVID? Perrito, murciélago, camello, el porcino, la vaquita, el perrito. El proceso. Experiencia de Wuhan. Y no aprendemos. Están comiendo. Este equilibrio guarda para tener una buena salud molecular. Entonces tenemos ahí este estudio, esta propuesta está basada en Ezequiel 4:11, Ezequiel 4:9, Proverbios 4:27, Premio Nobel de Linus Pauling.
de leche. Entonces, con este premio consolidaba Génesis 1:29, con este premio Nobel. ¿Qué nos dice Linus Pauling? Linus Pauling dice, ¿no?, que el consumo de verduras, que el consumo son elementos para defender el cuerpo. Premio Nobel, el consumo de verduras. ¿Qué nos dice el premio Nobel? Otto Heinrich. ¿Qué nos dice Otto Heinrich? Dice, ¿no?, que el consumo de exceso de proteínas y carbohidratos son agentes para fortalecimiento del cáncer. Estos son los estudios premios Nobel que hay. Entonces, y lo que dice también Ezequiel 4:11, tú comes y toma tu agua, haz tu equilibrio. Nos dan esos equilibrios, nos enseña. ¿Y qué más? Se consolida ¿con quién? Con el estudio de Emden Meyerhoff. ¿Qué estudió en Meyerhoff? La glucólisis y el ciclo de Krebs. Eso lo consolida. Entonces, mira, la ciencia ha trabajado tanto lo que en la Biblia ya estaba escrito desde hace cientos de años atrás. Y nosotros tenemos que volver a esto para tener paz mental, porque estoy haciendo los pasos que Dios ha dado. Entonces voy a estar ¿Qué más nos hace ver todo esto? Las pruebas clínicas. Si yo estoy cumpliendo esto, debe estar las pruebas clínicas, debe estar mi ácido úrico, mi triglicérido, mi CO2, todo debe estar aplicando todo esto. Vamos acá. La distribución como 4,9 está acá, 2 aminoácidos, 3 cereales acá, los lípidos que contiene. Y por lo tanto, viene otra pregunta. Señor Nimmer, ¿y la fruta con quién debo comer? ¿Cuándo se debe comer la fruta? Muy bien, la fruta se debe comer. ¿Qué hora? Como si fuera un desayuno completo. Yo puedo comer las frutas como un desayuno completo. ¿Qué más le puedo adicionar acá? Un yogur, pero un yogur animal. Yogur vegetal con esto no es conveniente. El yogur vegetal es para plantas vegetales. Una de las recomendaciones en este libro, evítese Entonces, tenemos que aprender eso. Si yo le pongo acá un yogur de ajonjolí, un yogur de soya, no va a haber fermentación lactoalcohólica, va a haber fermentación butírica. Y ahí vienen algunos errores. Si yo quiero comer, yo no quiero saber nada animal, correcto. Entonces, comes tu fruta, le pones tu recamiel, un poco para mejorar, y no hay problema. Las frutas, como ven, las frutas se puede comer en su variedad. En todas sus variedades las frutas. Y luego tenemos pues la maquinaria humana, el Génesis 1:29 para un funcionamiento óptimo. Tenemos cientos de productos, miles de, digamos así, juntado todo para hacer esta dieta saludable y agradable. Entonces vamos a encontrar todos los pasajes bíblicos en la cual nos da
para una buena alimentación equilibrada. Tenemos el Génesis 9:29, tenemos Génesis 3:18, descartar ya la autorización de la carne, Ezequiel 4:9, Ezequiel 4:11, Levíticos 11, y no te vayas ni a la derecha ni a la izquierda para el equilibrio. Muy bien, y todos los libros que simplemente, todos estos libros consolidan que la Biblia es real. La Biblia es real. Muy bien, entonces, gocémonos porque el Señor nos deja cómo vivir en tiempos difíciles. Y vamos a pasar gozosos con todas las variedades que nosotros tenemos. Entonces, en conclusión, ¿cómo debemos vivir en estos tiempos? Con optimismo, con alegría, con felicidad, porque el Señor está a las puertas y cuidando la maquinaria humana. Con esos pequeños consejos. Tenemos que aprender, esa es una de las tareas, conocer las leyes naturales que el Señor nos ha dejado. Esa es tarea del ser humano. Así que con estos consejos no va a haber COVID, no va a haber las enfermedades que se vienen y vamos a estar firmes, ayudando a las personas, aconsejando a las personas. Y vamos a lograr, en cuanto más ayudas, en cuanto más años, que vamos a crecer tu fama. Y el Señor te dará más sabiduría para que seas más famoso todavía. El Señor tiene diversos dones que ha dado en la tierra. Y cada uno, ¿qué tenemos que hacer? Crecer nuestros dones para crecer, ¿qué cosa? Luz en este mundo. El Señor desea que seamos luz en esta tierra. Como dice Isaías 60. Ha llegado ese tiempo. Levántate y resplandece. Eso tenemos que hacer. Amén, queridos hermanos.